Estoy con el defensor de defensa del consumidor de la provincia. Nos estamos riendo de las memorias de ustedes. De los tres, cuando se ponen con Dante, los pone nostálgicos. Bueno, Lagarto. Sí. Vamos a cambiar de tema. Hablando de consumir, de comprar, ¿cuántas veces nos llegan a la línea de vecino Lagarto reclamos de gente que ha comprado en grandes cadenas productos, servicios? Bueno, ¿cuántas veces vamos también al estudio del doctor Nagy a ver reclamos que ya llegan a la justicia, como le contábamos ayer, de los viajes? Bueno, y esas instancias que tiene el Estado para defender al consumidor, a veces no conocemos si tienen resultados o no. Bueno, ahora se ha conocido que hay multas para importantes cadenas que no han cumplido en algún momento con la transparencia en la transacción, en la venta de un producto o servicio. Y estamos con Daniel Mousit, que es el encargado, el responsable de defensa del consumidor. ¿De qué se tratan, doctor, estas multas? Buenos días. Bien, las multas que han sido impuestas en los últimos días a distintos proveedores de bienes y servicios son producto de un proceso que comienza con una denuncia de un usuario, usuaria o consumidor en la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia, donde ese consumidor expone que ha sido víctima de algún abuso, de alguna infracción por parte del proveedor o de un no cumplimiento de las condiciones pactadas en una relación de consumo. Nuestro principal objetivo siempre es que el consumidor sea reparado, no salga perjudicado. Defensa del Consumidor es una dirección, un área provincial que está para defender al consumidor, al usuario, al ciudadano de a pie, contra los posibles abusos contemplados en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, la 24240. Realizado el procedimiento, se ha constatado de que estas empresas han infraccionado a varios artículos de la ley y pasada la instancia conciliatoria, en donde se los ha reunido y se los ha instado a resarcir, a reparar al consumidor en su perjuicio, las empresas se han mantenido en su postura, no lo han querido hacer, se da por culminada la instancia conciliatoria, al consumidor se le otorga el certificado para que pueda seguir el reclamo en la justicia ordinaria, como vos has dicho recién, y estudiados los expedientes, se ha impuesto a las empresas que han caído en esas infracciones las multas correspondientes. Las multas, el usuario, el comprador, el ciudadano que compra y ha sido defraudado en su intención de una compra transparente, ¿qué recibe de esas multas? ¿Esa multa dónde va después? No, la multa es a favor del fisco, es impuesta a favor del fisco, así lo manda la ley nacional. Por eso digo, repito, que nuestro principal objetivo, y así conversado el tema, analizado y por expresas instrucciones del ministro Eduardo Castelo, es nuestro objetivo principal y primero es que el consumidor salga reparado. Que si hay una infracción, si el proveedor ha actuado contrario al derecho, repare el perjuicio que ha ocasionado y le devuelva el dinero o la prestación al consumidor. Si eso no se logra, y solamente si no se logra, en la primera etapa, que es la conciliatoria, al consumidor se le otorga un certificado que le habilita la vía ordinaria, que se llama en la justicia, para que pueda hacer un juicio y reclamar por la vía judicial los daños y perjuicios y la devolución del dinero. Y por otro lado, estudiado el expediente, Defensa del Consumidor aplica una sanción pecuniaria, económica, depende la cantidad de infracciones, a cuántos artículos de la ley ha infraccionado, y depende también la cuantía económica del tema, y depende también del poderío económico del proveedor. Todas esas cosas son tenidas en cuenta a la hora de aplicarle la sanción económica. Te lo pregunto en criollo, ¿son multas que le duelen a la empresa o no le hacen ni cosquilla a una gran cadena? Depende a qué empresa. Lo que pasa es que nosotros estamos limitados por la ley a aplicar una X cantidad de multas. Pero sí, si la empresa es de alto poderío económico y la infracción ha sido
importante, aplicamos el máximo de la escala. Si la infracción es menor y no ha tenido anteriormente la empresa, el proveedor, antecedentes, se puede morigerar la multa. Lo que sí también es importante y que las empresas lo consideran de gran importancia es que al infraccionar y al quedar multados, quedan registrados en el registro de infractores que nosotros tenemos. Y ese registro es público y informa a toda la comunidad de la infracción cometida por esa empresa, lo que habla de una mala propaganda para ellos, ¿no? Doctor, ¿y es fácil el trámite para el consumidor? Digo, una vez que ya intentó, no fue al mostrador, no lo atienden, no le reclaman, las llamadas a las líneas que te ofrecen para comunicarte nunca atienden y te dejan en loop dando vuelta. ¿Es fácil llegar a eso que se conoce como defensa del consumidor? Es muy fácil, y ahora mucho más fácil, porque uno de los avances, tal vez el más importante, que hemos tenido durante esta gestión y siguiendo la idea del ministro Castelo, es digitalizar todo el expediente de defensa. Desde la comodidad de su casa, y eso fue muy útil en la época de pandemia, se lo he contado a ustedes en alguna otra oportunidad, o desde su celular, usted puede hacer la denuncia a defensa del consumidor. No es ya que tiene que concurrir a Tucumán 176 o a alguna de las delegaciones que tenemos en el interior. Desde su teléfono, desde su celular, desde su computadora, carga la denuncia y en tiempo real ingresa a una bandeja y ahí se procesa inmediatamente. Lagarto, te está escuchando, sí. El doctor. Sí, doctor, buenos días. Le hago un par de consultas. La primera de ellas, me parece que algunas de las empresas sancionadas son empresas importantes. ¿La reincidencia incide en algo en la penalidad que ustedes les aplican? Y la segunda pregunta que le hago es, ¿el monto de la penalidad a dónde va a parar? ¿A las arcas, al bolsillo de quién? Sí, buen día, Lagarto. Buen día. La reincidencia agrava el monto de la sanción. No es lo mismo una empresa que ha sido sancionada por primera vez y por una infracción menor que una empresa reincidente y por una sanción mayor. Agrava la reincidencia y queda registrado lo que le hace muy mala propaganda. Y por ley, la 24240, la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, que este año cumple 30 años, manda que la multa es a favor del fisco provincial. ¿Y no sería mucho más justo que esa multa vaya a favor de quien fue de alguna manera estafado o dañado? Sí, pero viéndolo a simple vista, sí. Pero el legislador, a la hora de sancionar la ley, dispuso que la multa sea a favor del fisco. Y por eso, vuelvo a reiterar lo que dije, nuestro principal objetivo, y con esto tengo expresas instrucciones del ministro, no es sancionar, no es multar. Nosotros siempre le ofrecemos que devuelva. Lo primero es que sea reparado el consumidor. Solamente en estos casos excepcionales y cuando no queda más remedio y la empresa se niega sistemáticamente a aceptar su culpabilidad y a reparar al consumidor, no nos queda otra alternativa que darle vía libre al consumidor, darle el certificado que lo habilita a hacer el reclamo judicial y en definitiva es un juez el que va a obligar a la empresa a reparar al consumidor. Le quiero decir algo respecto de esto. Cuando Defensa del Consumidor cierra un expediente con multa, con sanción y le otorga el certificado, en la justicia cae bajo la protección de la Ley de Defensa del Consumidor, que es una ley de orden público. La justicia siempre, casi siempre, en la mayoría de los casos, ratifica la decisión administrativa nuestra y obliga al deudor remiso, al proveedor que no ha cumplido, a repararlo económicamente con todas las costas judiciales. Bueno, las empresas... más o menos. Sí, está claro, sí, está claro. No estoy de acuerdo con que la multa quede para el fisco, porque debiera ser
un monto de reparación. Pero bueno, está bien, el legislador hizo la ley así, el problema son los legisladores. Está bien. Siempre los legisladores, parece ser que los legisladores hinchan para su bando. Los legisladores tienen la camiseta puesta del Estado, está bien, pero se olvidan que son elegidos por la gente. Le aclaro no algo, importa. Le aclaro una pequeña cosita que puede servir. Con esas multas se sustenta, en parte, la actividad de defensa del consumidor, que es totalmente gratuita para el vecino. El vecino que denuncia en defensa del consumidor y es atendido en defensa del consumidor por un abogado, que son los agentes, los audienciistas, los agentes de defensa, que se convierten en el abogado del consumidor, es totalmente gratuita, y en parte el sustento de esta administración es con las multas, ¿no? Está bien, pero después tiene que, para poder llegar a un resarcimiento, el usuario tiene que ir y comerse toda la historia de la justicia, que vaya uno a saber cuánto tiempo demora en estos juicios que para la justicia son menores, reclamar por un producto, por alguna cosa que, bueno, imagínese que un juicio por violación dura 10 años, calcúlese lo que puede durar un juicio por un servicio, un producto. No tanto, Lagarto, no tanto. Yo soy abogado y la ley de defensa del consumidor le genera a la justicia una atención especial. Cuando cae a la justicia una demanda por una relación de consumo, se da intervención inmediata al fiscal civil y cae bajo el paraguas protector de la ley de defensa del consumidor. Es un juicio bastante sumario, no es un juicio ordinario, es bastante sumario, bastante ligero, y persigue el resarcimiento del consumidor. Pero sí, no es lo ideal, tiene que transitar, porque nosotros no somos autoridad para imponerle, podemos imponerle la multa, pero no somos justicia para obligarlo a devolver, ¿me entiende? Por eso es atribución de la justicia civil. Ahora, me dice acá un legislador, dice, nosotros podríamos hacerlo al revés. Es decir, que la multa vaya para el usuario y que después el organismo litigue en la justicia. Bueno, eso ya es opinable. Sí. Esto es una ley nacional, no es una ley provincial. Bueno, está es bien, una ley nacional de fondo y de orden público. Pero sí, podría modificarse, digamos. Podría modificarse al revés. Podría ser al revés. Primero atendemos la urgencia. Siempre es perfectible. Claro. Siempre hay posibilidad de modificar. Bueno, es lindo discutir estas cosas. No, le preguntaba cuánto dura, ¿no? ¿Cuánto dura un juicio? Porque decía que es sumarísimo, dice el doctor. ¿Cuánto dura desde que llega el expediente de la justicia? ¿Cuánto para un consumidor que se siente damnificado? ¿Cuánto le dura el juicio? Depende de las defensas que se ejerzan y depende los caminos que en la justicia transite. Hasta llegar a la sentencia puede lograrse en 6 o 7 meses. Luego tiene el demandado perdidoso, tiene el derecho a las otras instancias judiciales. Yo, particularmente como abogado, he atendido muchos casos con diversa suerte y en algunos he logrado sentencias rápidas. Hay en la justicia un ánimo, una tendencia pro-consumeril, dado que esta es un derecho muy en boga, que ha ido avanzando y que hace que la justicia se pliegue a la atención del ciudadano contra los posibles abusos. Nosotros tratamos de hacer todo lo que se pueda desde el punto de vista de darle agilidad al proceso, de terminarlo rápidamente, y un dato, el 80% de los casos que entran a defensa no llegan a la instancia final, se arreglan en la parte conciliatoria, porque nuestro principal objetivo, la instrucción del ministro, es lograr que el consumidor salga reparado. Por lo tanto, en porcentaje, año 2022 y el 80%, año 2021 el 75%. Es decir, esto es solo un 20% que queda cuando las empresas se mantienen en su postura, que pasa, los multamos y le otorgamos el certificado al consumidor. Sino el 80% de los casos, es decir, la mayoría, es arreglado en la etapa conciliatoria, merced a la gestión de defensa del consumidor, a la buena predisposición de las partes que arreglan el diferendo sin necesidad de llegar a la justicia y de generar inflación judicial.
Bueno, acá me llega un mensaje que lo leo porque es gracioso, dice... dice, excelente la atención en defensa del consumidor. Llegás recaliente, dice. Las chicas que te atienden son súper empáticas y te ayudan a bajar el nivel de embole. Nosotros fuimos con una denuncia pesada con un banco que nos maltrataba y, bueno, pudimos solucionar el problema. Pero llegás, dice, recaliente, te bajan un poquito. Te bajan, ¿está bien? Está muy bien. Muy bien. Bueno, le agradezco mucho, doctor. Me alegra escuchar eso. Bueno, le agradezco mucho. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Bueno, muy bien, 10 de la mañana con 38.